Que el Señor les bendiga, queridos amigos y hermanos. Un hermoso momento el que nos provee el Señor para poder mirar la palabra del Señor y buscar en ella las respuestas que necesitamos a nuestra vida. Quisiera compartir con ustedes un tema que es muy importante en la vida del cristiano, que es la importancia de cuidar nuestra mente. La mente procesa y organiza los pensamientos, comprende, considera, juzga, imagina, reflexiona, recuerda, discierne, tantas cosas que realmente están en nuestra mente. Bíblicamente encontramos que la mente está muy ligada, relacionada con el corazón. Si miramos algunos textos para poder notar que la Biblia habla de esa manera, en Jeremías 11:2 dice: «Oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón». En el Salmo 26, versículo 2, dice: «Escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón». En Job 17, versículo 11, dice: «Pasaron mis días, fueron arrancados mis pensamientos, los designios de mi corazón». Y un texto más, en Hebreos 4:12, un texto muy conocido, dice: «Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón». La mente suele ser un campo de batalla. Hay dos corrientes que convergen en ella, una interna y otra externa. De esta última, a través de los sentidos, la vista, el oído, el olfato, el tacto, el gusto, recibimos información, buena o mala. Lo que percibimos puede ser agradable o desagradable y puede influir para bien o para mal en nuestras vidas. Dentro de nuestro interior también somos influenciados, en este caso por nuestra propia naturaleza humana, que tiene una inclinación hacia el mal. En Romanos capítulo 7, versículos 19 al 21, dice: «Porque», y esto es algo que dice Pablo, es como una autobiografía que él hace acerca de su vida: «Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí». Fíjense la forma en que se expresa el apóstol Pablo en el capítulo 7 de la carta a los Romanos. Por supuesto está hablando de su vida, de alguna manera conociendo las cosas de Dios. Él era doctor de la ley, judío, pero todavía no había realmente tenido la bendición de tener un encuentro con el Señor, y seguramente esta experiencia era lo que lo llevaba a él a darse cuenta que, si bien quería hacer lo bueno, había algo dentro de él que en realidad lo llevaba a hacer lo malo. La Biblia enseña que la mente, sin el conocimiento de Dios, sin la experiencia con Dios y sin la ayuda del Espíritu Santo, no puede enfocarse hacia el bien. Naturalmente nos va a tirar hacia el mal. Necesitamos la presencia de Dios, la acción poderosa de su Espíritu Santo, para que podamos enfocarnos hacia el bien. Podemos tener en la Biblia muchos ejemplos de esto. Por ejemplo, en Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18, dice algo muy interesante: «Esto pues os digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios». Para completar este texto, en el Salmo 94:11 dice: «Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad». Aquí habla el apóstol Pablo justamente de esta situación, ¿no? En el versículo anterior leímos que habla de la vanidad de la mente, de la persona que no tiene a Dios, que están ajenos de la vida de Dios, y en el Salmo habla que realmente los pensamientos de los hombres sin Dios son
vanidad son vanos. Podemos mencionar también la corrupción de la mente. En Tito 1:15 dice la palabra: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Fíjese de qué manera, ¿no? Muestra la Biblia, la palabra de Dios, en qué condición puede estar la mente de la persona que está alejado de Dios. Menciona también la iniquidad, menciona el pecado. En Jeremías 4:14 dice: lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Es decir, los pensamientos pecaminosos. Evidentemente la persona que no tiene a Dios no los puede evitar. Hay algo que no puede controlar realmente esto. Y también, como última cosa, podemos decir que se señala en la Biblia una mente reprobada. En Romanos capítulo 1, versículo 28, dice: y como ellos, hablando de las personas que no tienen a Dios y que no quieren saber nada con Dios, ¿no? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, es decir, los dejó a expensas de ellos mismos, teniendo ellos una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Qué clara que está la palabra. Parece crudo el tema, pero en realidad es una verdad bíblica y que Dios nos la muestra a través de su palabra para que la podamos comprender. El Salmo 10, versículo 4, dice: el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Qué importante esto que enseña la palabra de Dios, que el hombre en su estado natural, sin el conocimiento de Dios, sin la experiencia de tener a Dios en su corazón, sin haber recibido la gracia del Espíritu que puede obrar, evidentemente tiene esta tendencia, y la Biblia lo muestra, y hay muchos, por supuesto, muchísimos otros textos que pueden corroborar esta verdad. Lo que nos dice la Escritura es que nuestra mente tiene entonces que ser restaurada, tiene que ser regenerada, tiene que ser renovada totalmente. Cuando venimos al Señor, el Señor lo que hace también es hacer esta obra, renovar nuestra mente. Muchas veces hablamos solamente del corazón, pensando en las intenciones del corazón, pero nuestra mente y nuestros pensamientos tienen que sufrir una verdadera transformación. En Romanos capítulo 12, versículo 12, el apóstol Pablo enseña acerca de esto. Dice: no os conforméis a este siglo, a este tiempo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No hay forma de que podamos enfocar lo bueno, la voluntad de Dios, que es lo mejor que nos puede pasar, que según lo que dice la Biblia y lo que después experimentamos es buena, es agradable y es perfecta, no lo podemos lograr si no hay una renovación de nuestro entendimiento. Hay personas que ven en la voluntad de Dios algo como lo mejor que podría pasar, como un mal necesario. Y bueno, sí es la voluntad de Dios, pero cuando realmente esa mentalidad está transformada, está verdaderamente renovada por la acción del Espíritu, la voluntad de Dios para nosotros es mucho más que eso. Es buena, es agradable y es perfecta. Efesios 4:23 completa este sentir, dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Debemos ser renovados, nuestra mente debe ser transformada. Esta renovación es producida por la operación del poder de Dios, quien por medio de su Espíritu Santo imprime su palabra, su voluntad, y nos motiva no solo a querer hacer lo bueno, sino también a hacerlo. Hay un texto muy hermoso, dos textos hermosos. El primero en Hebreos 10:16 dice: pondré mis leyes, su palabra, en sus corazones, en los que recibimos al Señor. Y dice: y en sus mentes las escribiré. Qué hermoso, ¿no? Que Dios pueda realmente poner las leyes en nuestros corazones, imprimirlas en nuestra mente. Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que en vosotros entonces produce así el querer como el hacer
por su buena voluntad. Ya no nos quedamos en el querer, como le pasaba a Pablo en el texto que leímos, que él quería hacer lo bueno, pero no lo podía hacer. Encontraba que estaba incapacitado para poder lograrlo. Ahora, el poder de Dios obrando desde nuestro interior puede lograr no solamente el que queramos hacer la voluntad de Dios, sino también el que podamos hacerla, que esto es lo que Dios quiere. La gracia de Dios obrando desde nuestro interior produce una profunda paz que protege nuestra mente y protege también nuestro corazón, como la coraza de justicia y como el yelmo de la salvación. Cuando Pablo habla en el capítulo 6 de la carta a los Efesios de la armadura de Dios, menciona estas dos cosas, ¿no? La coraza de la justicia que cubre nuestro corazón y el yelmo de la salvación que cubre y protege nuestra mente de todos los ataques del enemigo. El enemigo de alguna manera siempre va a tratar de atacarnos de nuestra mente. Exteriormente va a tratar de enviar esos dardos de fuego, como dice la palabra, pero necesitamos saber que debemos estar protegidos de esa situación. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, no hay quien pueda entender la paz de Dios, es tan grande, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué hermoso que lo que el Señor obra en nuestra vida nos puede dar esta bendición tan grande, que nuestros corazones y nuestras mentes estén guardadas, protegidas, y que de esta manera realmente podamos hacer la voluntad de Dios y deleitarnos en la voluntad del Señor. Isaías 26:3, otro texto maravilloso, dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Qué hermoso, ¿no? Que podamos realmente entonces tener esta experiencia. Sin esta bendición, en realidad no podemos vivir conforme a la voluntad de Dios. El enemigo va a tirar los pensamientos, va a enviar pensamientos negativos, va a poner todo lo malo, pero si estamos en el Señor, esto no indica que a lo mejor el enemigo no nos va a tirar algún pensamiento negativo, pero ahí es donde tenemos la capacidad de poder desechar aquello que no proviene del Señor y que no es para bendición de nuestra vida. Alguien dijo en alguna oportunidad, no podemos evitar que los pájaros revoloteen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan el nido en nuestra cabeza. Y ahí es donde podemos aplicar esta metáfora. No podemos evitar que se cruce algún pensamiento o que el enemigo nos mande algún pensamiento negativo o pecaminoso, pero no tenemos que dejar que eso anide en nuestra mente. Tenemos la gracia, el poder, la protección para que podamos librarnos de todo aquello que pueda dañar nuestra vida. Dice el apóstol Pablo que ahora que estamos en el Señor, y esta es una palabra muy, muy importante que el apóstol Pablo le dice a los cristianos de Corinto, ahora tenemos la mente de Cristo. Alguien que ha sido renovado por el poder del Señor, que le ha dado lugar a Dios en su vida, o como dijo el mismo Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Comenzamos a tener una mente totalmente renovada, como la mente de Cristo, una mente que realmente está dirigida por la gracia y por el poder del Señor. Para terminar, entonces, quisiera decir que podemos leer el texto de Filipenses 4, 8 y 9, que dice algo que es muy importante, y ahí nos vamos a dar cuenta qué es lo que aconseja Pablo al creyente. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis, dice Pablo, y recibisteis, y oísteis, y visteis. Esto a través de nuestros sentidos, como dijimos hoy, ¿no? Podemos oír, podemos recibir, podemos aprender, podemos ver a través de los sentidos, recibir esto. Y Pablo lo dice, lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Qué cosa maravillosa que podamos realmente entonces cuidar nuestra mente. Tenemos que tener como creyentes una mente renovada,
por el poder de Dios, por la gracia de su Espíritu. Y entonces, si el Señor está obrando desde nuestro interior, no va a ser difícil que nuestros pensamientos estén enfocados, como dice Pablo, en todo lo bueno, en lo justo, lo honesto, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza. No nos va a ser difícil que realmente que podamos pensar y podamos tener nuestros pensamientos enfocados en aquellas cosas que puedan ser de edificación para nuestra vida, de bendición para nuestra vida y también de bendición para aquellos que están con nosotros, porque alguien dijo en alguna oportunidad que tal como pensamos somos. Entonces, qué importante entonces tener estos pensamientos que proceden de Dios. La paz de Dios, está tan vinculado el hecho de tener la paz de Dios cuando nuestros pensamientos están enfocados en las cosas de Dios, es que quien guardará Dios a través de su paz maravillosa, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, estará guardando nuestros pensamientos y también nuestros corazones en Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude, que el Señor obre de esta manera en nuestra vida. Si usted tiene esta necesidad y si se da cuenta que hay veces que no puede controlar sus pensamientos y que a veces los pensamientos nos ponen, como dijimos al principio, parece que la mente fuera una especie de lugar donde se generan las batallas en nuestra vida y los pensamientos que empiezan a discurrir en nuestra mente, busquemos al Señor, pidámosle al Señor que obre en nuestra vida y que podamos realmente entonces tener nuestra paz, la paz de Dios controlando nuestra vida, nuestros pensamientos y aún las intenciones de nuestro corazón. Vamos a estar haciendo una oración que el Señor pueda estar obrando en la vida de aquellos que necesitan esta bendición. Señor, gracias. Gracias por tu palabra que nos habla, Señor, nos enseña y nos muestra que debemos como cristianos ahora, Señor, para vivir una vida de bendición y para poder realmente estar enfocados en el bien y en las cosas que pueden ayudarnos a vivir en paz, que tengamos una mente, Señor, transformada. Obra con poder en nuestras vidas. Bendice, Señor, a nuestros hermanos y a nuestros amigos que están escuchando tu palabra, que puedan abrir sus corazones, que puedan estar dispuestos a recibir esta obra poderosa, Señor, de tu Espíritu en sus vidas, para que puedan tener esta bendición. Ayúdanos, Señor. Sin ti nada podemos hacer. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo y para su gloria. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Hermanos, amigos, que Dios los bendiga ricamente.